Es toda una joya este artículo publicado el 24 de septiembre en Inside Crime. Y miren la cara de Peña Nieto, ¿no? La cara de Peña Nieto. Habla de los 122 objetivos prioritarios que se fijó el gobierno de Peña Nieto al inicio de su administración y lo que logró, entre comillas, y los que no están. Más o menos dice lo siguiente el artículo. Cuando el presidente de México, cuando Enrique Peña Nieto asumió el cargo en 2012, elaboró una lista de 122 presuntos delincuentes cuyos arrestos serían de alta prioridad en la lucha del país contra el crimen organizado. Ahora, con solo unos pocos meses en la presidencia, la mayoría de los sospechosos de alta prioridad han sido detenidos o abatidos, asesinados, abatidos, pero pocos han sido condenados. Y la violencia de México continúa sin tregua. Eso es muy importante. Pocos tienen condena. Ahorita van a ver. Peña Nieto presentó su último informe anual de gobierno el 2 de septiembre y destacó que el gobierno mexicano logró neutralizar a 110 de los sospechosos o de los presuntos delincuentes de la lista del gobierno que comenzó cuando comenzó su mandato en diciembre de 2012. Estos incluyeron 96 arrestos y 14 muertes durante enfrentamientos con la seguridad pública. La lista de los 122 objetivos prioritarios fue una de las características más importantes en las que se basó el plan de seguridad de Peña Nieto. Y nunca se hizo público durante sus 6 años en el cargo la lista, nunca la hicieron pública. La identidad de cada persona en la lista solo se reveló cuando cada persona fue arrestada o asesinada. Y esto es algo que nosotros destacamos mucho aquí. Ustedes recordarán, ellos pueden arrestar a Pancho López y decir, no hombre, Pancho López pertenecía a la lista de los 122 objetivos prioritarios. Sí, güey, y luego, ¿y cómo sabemos si es verdad? Pero bueno, fíjense lo que pasó cuando el diario El País, hizo una solicitud de información. Dice, después de que el periódico español El País hizo una solicitud formal de información, la PGR, la Procuraduría General de México, se vio obligada a revelar detalles sobre el estado legal de las personas que habían sido detenidas, incluso si todavía estaban en prisión. Se informó a El País de 109 sospechosos que fueron arrestados o asesinados, pero el informe de Peña Nieto incluyó un arresto adicional a partir del 8 de febrero, lo que lleva al total de 110. En ese momento, la PGR declaró que solo 4, sí, están escuchando bien, solo 4 de las personas arrestadas habían sido juzgadas y condenadas y ninguna de ellas, tenía una posición de liderazgo dentro de sus respectivos grupos criminales. Desde entonces, Inside Crime ha encontrado informes de otros 5 objetivos prioritarios que presuntamente fueron condenados a los pocos meses de la publicación de este informe de la propia PGR. Aquí viene una tabla, los objetivos prioritarios, lo que se ve en color como turquesa, el número de arrestos, que son 96, y luego lo detallan acá, se ve muy pequeñito, pero dice 28 de los Zetas, 21 del cártel de Sinaloa, 7 del cártel de Juárez, 1 del cártel del Golfo, 5 del cártel de los Beltrán Leiva y 2 del cártel Jalisco Nueva Generación. Interesante, ¿no? Dos nada más. Al que le pegaron más, pues fue al cártel de los Zetas y al cártel de Sinaloa. Acá arriba vienen los 9 sentenciados. 3 por tráfico de drogas y 1 por organización criminal, 14 muertos, 5 de otros grupos diferentes a Zetas, Sinaloa, cártel de Juárez, 3 del cártel de Sinaloa y 1 del cártel Jalisco Nueva Generación, solo 1 del cártel Jalisco Nueva Generación. Es una chulada, ¿no? Una chulada, pero continúa. Basado en reportes, en informes del diario El País y Milenio, Inside Crime analizó los arrestos más notables de la lista de Peña Nieto. Y entonces aquí empieza a hablar de quiénes fueron. Los Zetas. Durante la presidencia de Felipe Calderón,
de Felipe Calderón, del 2006 al 2012, los Zetas se convirtieron en uno de los principales objetivos del gobierno debido en gran parte a la intensidad de su violencia contra las fuerzas de seguridad y los civiles. Esa presión no se dio bajo el gobierno de Peña Nieto. El cártel más golpeado fue el cártel de los Zetas. En su lista de objetivos prioritarios, con 28 arrestos y 5 muertes. 5 muertes. De los miembros de los Zetas arrestados, 2 de los más importantes son los hermanos Miguel Ángel Treviño y Alejandro Omar Treviño. Miguel Ángel, alias el Z40, fue en un momento el máximo comandante de los Zetas. Los infantes de Marina mexicanos lo detuvieron en 2013, pero 5 años más tarde todavía está esperando el juicio en la cárcel. 5 años más tarde. Omar, alias el Z42, dirigió el cártel hasta que fue arrestado en 2015. Aunque se ha hablado de su posible extradición a los Estados Unidos, él también ha estado en este limbo legal en una prisión mexicana. La caída de estos y otras piezas claves, junto con la caótica expansión de los Zetas, ha contribuido a su estado actual, que es el de un grupo descentralizado y fragmentado que ha perdido un territorio significativo frente a sus rivales. De hecho, pues ahora se dividieron ya en 2, ¿no? El jefe Z más recientemente arrestado fue José María Guízar, alias el Z43, quien fue detenido por la Marina el 8 de febrero. Luego el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, con 21 arrestos, ya en época de Peña Nieto obviamente, y 3 miembros muertos, fue el más afectado. Entre los individuos que las autoridades han arrestado o matado están los líderes de los cárteles y operadores financieros, además de sicarios de alto rango. O sea, al cártel de Sinaloa sí le pegaron. Y luego viene el ridículo, ¿no? El arresto más celebrado y controvertido por parte del gobierno fue el del Chapo Guzmán, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Fue extraditado a los Estados Unidos y está en espera de un juicio que se va a llevar a cabo en noviembre. Pero para llegar a este punto, para poder detenerlo, no fue sin contratiempos. El Chapo era el criminal más buscado del hemisferio occidental cuando las autoridades lo arrestaron por primera vez en febrero de 2014, pero casi un año y medio después de su encarcelamiento, escapó de una prisión de máxima seguridad en uno de los eventos más embarazosos de la presidencia de Peña Nieto. Las autoridades nacionales e internacionales realizaron una cacería masiva hasta que fue recapturado en Sinaloa 6 meses después, en enero de 2016. Qué vergüenza, ¿no? Otro líder, bueno, habla aquí de Lic. Otro jefe del cártel de alto rango en caer fue Dámaso López Núñez, alias el Licenciado. Los Estados Unidos lo identificaron como una pieza importante en el tráfico internacional de drogas y se cree que heredó el rol de liderazgo del Chapo cuando fue arrestado. Sin embargo, el periodo del Licenciado en la jefatura del cártel fue efímero, ya que fue detenido en mayo de 2017 y extraditado a Estados Unidos apenas en julio de 2018. Eso es muy importante, a pesar de estos arrestos de alto perfil, porque al cártel de Sinaloa sí le pegaron en la cúspide, los jefes, en la cúpula, a ese sí, a pesar de estos arrestos de alto perfil, el cártel de Sinaloa sigue siendo la organización criminal más importante en el mundo, aunque con un perfil más bajo. Varios de los líderes del narcotráfico del grupo desde hace mucho tiempo, como Ismael El Mayo Zambada, todavía están en el negocio, y los que han sido arrestados a menudo pasan sus posiciones de poder a sus propios familiares. Luego habla de otros jefes caídos. Si bien los Zetas y el cártel de Sinaloa pueden ser los peces más gordos de México, ciertamente no son los únicos. Los 96 arrestos y 14 muertes en la lista de Peña Nieto también presentaron otras figuras claves en el mundo subterráneo del narcotráfico en México. Por ejemplo, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, que fue detenido en 2014.
Su hermano, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, cofundó el grupo y el viceroy se hizo cargo después de su muerte en 1997. En Michoacán, la estructura de liderazgo de los caballeros templarios fue prácticamente desmantelada después de las muertes de Nazario Moreno, que bueno, hay gente que dice que está vivo, el Chayo, y Enrique Quique Plancarte en 2014, así como la detención de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, en 2015. Sin embargo, el cártel de los Caballeros Templarios no ha sido para nada desmantelado completamente, eso que quede claro. Luego, Mario Ramírez Treviño, alias el X20, asumió el cargo de jefe del cártel del Golfo, que con el cártel del Golfo hay un desmadre, ¿no? Porque hay varias células, están los metros, están los escorpiones, los metros divididos, hay muchos grupos del cártel del Golfo tan solo en Tamaulipas, ya no hablemos de otros estados, pero bueno, luego de que otros líderes fueran arrestados o asesinados bajo la administración de Felipe Calderón, el ejército mexicano lo arrestó en 2013 y fue extraditado a los Estados Unidos en el año de 2017. Fernando Sánchez Arellano, alias el Ingeniero, es primo de los hermanos Arellano Félix, quienes fundaron el cártel de Tijuana. Dirigió el cártel durante aproximadamente 3 años antes de que fuera arrestado en 2013 y que fuera extraditado. Arrestado él, a él no lo extraditaron. En 2014, el gobierno de Peña Nieto celebró el arresto del último hermano de los Beltrán Leiva, Héctor, alias El H, que dirigió la organización Beltrán Leiva y estaba programado para ser extraditado a los Estados Unidos, pero en 2017 un juez mexicano emitió una orden judicial cuando El H apeló su extradición. Luego vienen aquí una infografía, ¿no? de los Zetas, de los que tienen condena. Los que están marcados, es que está muy pequeñito, como en color vino, son los sentenciados, o sea, aquí hay uno. Los que están muertos son en azul, o sea, Quique Plancarte, Nazario Moreno, supuestamente muerto, y los que están en color turquesa, pues son los que están arrestados, ¿no? Y habla de las principales cabezas, nada más. Aquí están. Y los que están en negrito, pues extraditados, en este caso el Chapo, Damaso López, y pues ya, ¿no? Son los que están. Pero bueno, luego se pregunta, y me gusta el título, porque esto es muy importante. A ver, ¿vaso medio lleno? Sí, ¿no? Vaso medio lleno. A primera vista, así la primera apariencia, el gobierno de Peña Nieto cumplió con los objetivos que se estableció al asumir el cargo en 2012. Sí, ¿no? Dirías tú, wow, de 122 detuvo a 110, pues qué bien, ¿no? Qué chido. Sin embargo, hay al menos 2 problemas que muestran que la perspectiva no es tan brillante como parece. Entre los 12 jefes del cártel, el gobierno saliente no pudo detener al Mayo del cártel de Sinaloa, a Fausto Isidro Mesa de la organización Beltrán Leiva, alias el Chapito Isidro, y a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien actualmente lidera al cártel Jalisco Nueva Generación. El crecimiento, es muy interesante esto, el crecimiento agresivo y desenfrenado del cártel Jalisco ha alterado significativamente la dinámica del cártel en México, junto con la detención en la administración de Peña Nieto de solo 3 de sus miembros, según el diario El País y Milenio, tiene la receta perfecta para uno de los mayores desafíos que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, conocido ampliamente como AMLO, tendrá que encarar una vez que asuma el cargo en diciembre. AMLO también puede hacer bien en reconocer que la simple decapitación de organizaciones criminales no es suficiente para combatir la violencia criminal de México. Está heredando una tasa de homicidios nacional históricamente alta de Enrique Peña Nieto, que en parte se deriva de los muchos vacíos de poder que dejaron sus arrestos de alto perfil, como en los estados de Baja California, Michoacán, Guerrero y Veracruz.
Así es que esta es una especie de radiografía, ¿no? De cómo descabezaron cárteles y cómo demuestra esto que quitar las cabezas no resuelve el problema. Es que en serio uno se podría pensar, oye, de 122 están arrestados 110, wow, pues la violencia en ese mismo porcentaje tendría que haber disminuido, no sé qué porcentaje sea, el 80%, tendría que haber disminuido y pues vemos que no. La violencia al contrario, va en aumento. Haber detenido a 110 de los 122 en lo que va del sexenio del delincuente Peña Nieto, pues no es un logro, es simplemente una prueba de que de nada sirve detenerlos. A ellos, si no se tocan las estructuras económicas y de complicidades que hay entre gobiernos y crimen organizado. Por eso la jeta de este delincuente en esta fotografía es una joya. Así hay que recordar a Peña Nieto, con esa cara de inepto, de frustración y de inútil que tiene. No hay que recordarlo de otra manera. De nada sirvieron sus 110 arrestos porque nuestro país está convertido en un matadero. Ahí se los dejo, compas. Saludos.